en Hebreos capítulo 8 nos está diciendo, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, pero aunque el pueblo de Israel trató de seguir ese pacto, esas leyes, esos mandamientos, vemos a lo largo de la historia que Dios termina dejándolos. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Israel se alejó de Dios y que Dios permitió que ellos se fueran? Porque dentro del proceso que encontramos en el Antiguo Testamento, después de los reyes, llega un periodo de cautiverio donde el pueblo de Israel, donde la nación de Israel y la nación de Judá son llevadas cautivas a Babilonia. Entonces, parte del por qué el pueblo de Israel cayó en cautiverio fue porque el pueblo de Israel se alejó de Dios, se alejó de estos mandamientos, de estos estatutos. Porque ahora en este capítulo 9, tú y yo vamos a ver que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Algo que no solamente es un cambio en nuestro exterior, sino que este nuevo pacto que es a través de Cristo cambia nuestro interior. Cosa que el viejo pacto no logró hacer en el pueblo de Israel. No porque las leyes o el mandamiento no sea poderoso para cambiar la mente y el corazón de las personas. El problema lo hemos estado viendo que somos tú y yo, que somos personas imperfectas. Santiago nos habla que tenemos una concupiscencia, un deseo por hacer el mal, por hacer el pecado, y tú y yo tenemos una lucha. Entonces, en el pueblo de Israel, por más que ellos se esforzaban por vivir la ley, no había un cambio en su interior porque necesitaban la venida de Cristo. Porque con Cristo nuestras vidas cambian gracias a que el Espíritu Santo viene a morar ¿en dónde? En nuestras vidas. Hemos visto también en Romanos que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces el verdadero cambio en el interior sucede. Es muy fácil como personas, como humanos, mostrar un cambio externo, dejar de hacer ciertas cosas o hacer ciertas cosas. Pero ¿quién de nosotros puede ver nuestro interior? Nosotros mismos, personalmente, cada uno de nosotros conoce su vida. Pero ¿tú crees que yo puedo ver tu interior? No, eso es algo muy personal tuyo con Dios. Muchas veces queremos hacer algo o mostramos algo a alguien que no somos en realidad. Pero con Cristo un cambio verdadero, un cambio interno sucede y después se refleja en el exterior. Eso es lo que se ha logrado ahora con este nuevo pacto. Por eso nos dice este versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré, un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero no solamente con la casa de Israel, porque cuando en este versículo se menciona la casa de Israel, se está hablando de esa promesa que se le fue dada ¿a quién? A Abraham. Y tú y yo, capítulos anteriores, hemos visto que somos hijos de la promesa por fe. Entonces cuando dice a la casa de Israel, desde luego que nos está hablando también a esos hijos de la promesa por fe. A ellos, a cada uno de nosotros que ahora pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, porque se cumple la promesa que le fue dada a Abraham también en nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? ¿Sabes que en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y a los levitas se les decía que se colgaran unas palabras aquí para que las recordaran? Estas palabras estaban marcadas en el exterior. ¿Sabes que al pueblo de Israel se le dieron los 10 mandamientos? Pero mira lo que nos dice este versículo. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré y serán a ellos y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón. Nos está hablando que este nuevo pacto no solamente se iba a quedar por fuera, no solamente iban a tener el recordatorio de los 10 mandamientos en tablas o ponerse esas escrituras aquí en sus pechos, sino que este nuevo pacto iba a abarcar hasta la mente y el corazón de las personas. Por eso es que ahora tú y yo somos nuevos.
Por eso es que tú y yo hemos cambiado. Yo no sé, pero si te ha pasado a ti, pero antes de Cristo yo trataba de ser una buena persona y a lo mejor lo era un par de días, pero después se revelaba mi verdadera naturaleza de pecado. Pero ahora que estoy en Cristo, es Cristo el que me ayuda a seguir adelante. Es Cristo el que cada día de mi vida, el que cada segundo de mi vida está cambiando, está transformando mi vida. ¿Cómo lo hace? Porque me trae a mi mente, me trae a mi corazón cuál es el deseo de Dios para mi vida, cuáles son sus mandamientos, cuál es la forma que yo debo de vivir. Me recuerda eso y lo practico. Esa es la lucha del creyente. Ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debemos de hacer. Ahora la gran lucha es hacerlo, practicarlo, vivirlo. Porque de nada nos sirve tener conocimiento si no lo practicamos. Llegamos a ser como los fariseos y como los escribas, que conocían al pie de la letra, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, la ley. Y decían hacerlo, pero realmente ellos no lo hacían. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es vivir lo que ya está en nuestra mente y lo que ya está en nuestro corazón. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil porque tenemos una lucha. Pero es ahí donde entra el poder de la palabra, es ahí donde entra el poder del Espíritu Santo para que tú y yo hagamos el deseo de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que empezar, tenemos que hacerlo. Y cuando ya no podamos, Dios va a terminar por nosotros lo que ya no podemos hacer. Pero tenemos que ser cristianos activos, cristianos que busquen ese cambio en sus vidas, hijos de Dios que busquen ese cambio en sus vidas. Por eso me da mucho gusto que ustedes estén aquí en esta mañana, que haya hermanos conectados en esta mañana y que nos motivemos a vivir la vida que Dios quiere para nuestras vidas. Porque ahora estamos en un nuevo pacto que no es un cambio externo, sino en un nuevo pacto que es tan poderoso que llega hasta nuestro interior, que llega hasta nuestra mente, que llega hasta nuestro corazón. Y ahora sí vamos al versículo 9. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a los primeros 2 versículos de este capítulo 9. Vamos a estar analizando 12 versículos. Versículo 1 al 2 de Hebreos capítulo 9, todos juntos, dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Puedes tomar tu lugar. Ahora en estos 2 versículos, el primer versículo nos dice, ahora bien, haciendo referencia al pacto anterior, al pacto que le fue dado a Moisés, al pueblo de Israel. Ahora el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando nos está diciendo ordenanzas de culto, ¿te acuerdas en qué se basaba el pacto moisiánico o el pacto que le fue dado a través de Moisés al pueblo de Israel? Ciertas personas podían servir al servicio de Dios. Ciertas comidas se podían comer. Si tú comías cosas, alimento que era inmundo, te contaminabas y tenías que esperar un periodo de tiempo para purificarte. Como por ejemplo, hay una larga lista de animales que son impuros o que eran impuros en el Antiguo Testamento. Si hablamos terrestres, como el cerdito, como otros animalitos. Si hablamos de las aves, ciertos tipos de aves. Si hablamos de animales del mar, pues como los moluscos, los camarones, solo se podía comer pescado. Si tú comías algo, otra cosa que no fuese lo que estaba establecido, eras inmundo. Tenías que esperar un tiempo para poder purificarte y poder llevar tu sacrificio. Eso era parte de las ordenanzas del pacto antiguo. Ciertas cosas se podían usar. Algunos tipos de instrumentos, de utensilios para la comida, dependiendo de su material, como la madera, como el metal, como el bronce.
algunas cosas solamente se usaban una vez y después se tiraban. Y si lo volvías a usar, te contaminabas. Algunas ciertas ropas se podían vestir. Usualmente toda la ropa que tú usabas tenía que ser de un solo hilo, tenía que ser de un solo material. Si habían dos materiales en esa ropa, te contaminabas. Ese es el pacto que se nos estaba hablando en el Antiguo Testamento. Pero en este versículo está hablando acerca de esas ordenanzas de culto. Nos especificamos en que ciertas personas solamente podían servir, podían estar en el servicio hacia Dios. ¿Quiénes eran esas ciertas personas? Pues de las 12 tribus se eligió una, la tribu de Leví. Dentro de esa tribu de Leví se eligió una familia para que fuese la familia sacerdotal, que era la familia de Aarón. Y dentro de esa familia solamente había un sumo sacerdote que podía entrar a un lugar santísimo, que lo vamos a ver más adelante. Y cuando nos está hablando de un culto y santuario terrenal, nos está hablando, esta palabra terrenal hace referencia a que estas ordenanzas, que esta forma de vida, que esta forma que se le dio, estos mandamientos o estatutos y leyes que se le dieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, eran cosas pasajeras, que con el tiempo iban a perecer, que con el tiempo iban a cambiar. Por ejemplo, con respecto al sacerdocio, cada cierto tiempo se cambiaba de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote pasaba el tiempo, envejecía y moría. Tenían que escoger otro sumo sacerdote. Y así pasaban otros 20, 30 años, moría el sumo sacerdote y tenían que escoger otro sumo sacerdote. En cuanto al santuario terrenal, que nos está hablando de un lugar específico para poder, para que la presencia de Dios estuviera ahí, el santuario que estaba formado por cortinas, por velos, con el tiempo esas telas se iban a desgastar. Por eso nos dice, y ordenanzas de culto y un santuario terrenal, hablando de que eran cosas pasajeras, cosas que no iban a ser eternas, que no iban a ser para siempre. El domingo pasado con el hermano Héctor, ustedes vieron este pasaje que se encuentra en el capítulo 8, que nos dice que todo lo que Dios estableció a Moisés en el tiempo de Israel, en el tiempo después de que salieron del desierto, después de que salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, eran sombra de lo que había de venir. Entonces, ahí es cuando podemos comprender o podemos entender qué tan grande es la mente de Dios, qué tan poderosa, qué tan sabia es la mente de Dios, que Dios permitió este pacto dado a Moisés, porque era un simbolismo, era un reflejo del pacto que tú y yo tenemos ahora en Cristo. Entonces, no es que Dios haya dicho, es que este pacto ya está viejo, es que este pacto antiguo ya está obsoleto, es que este pacto ya no sirve, sino que Dios, podemos ver su forma de trabajar, su forma de obrar. Dios lo permitió para que tú y yo comprendiéramos y entendiéramos la importancia del pacto, el valor del pacto que tú y yo tenemos ahora en Cristo. ¿Cuántos no quisieran? ¿Cuántas personas, cuántos profetas en el Antiguo Testamento no quisieran estar en nuestro tiempo? Hubieran deseado estar en nuestro tiempo. ¿Cuántos profetas no hubieran querido desear ver la venida de Cristo, vivir bajo este pacto? Pero no le tocó a ellos. Gracias a Dios nos tocó a nosotros. Eso me hace recordar que tú y yo debemos de llevar una vida en agradecimiento a Dios por la oportunidad, por el tiempo en el cual estamos viviendo. Debemos de ser agradecidos. Ahora que yo estuve fuera del país, estuve en La Habana, estuve en Cuba, un lugar muy socialista. Bueno, en extremo, ¿saben cuál es el extremo del socialismo? El comunismo. Ese es el lado extremo del socialismo. Entonces, ahora que yo estuve allá en ese lugar, la gente está necesitada. No es como aquí que tenemos tienditas en cada cuadra o tenemos Oxxos en cada cuadra con aire acondicionado. Ellos sufren mucho. Sin embargo, aún en medio de ese sufrimiento, pues han aprendido a llevar una vida alegre.
¿Cuánto tú y yo no aprendemos que en medio de nuestra adversidad tenemos que llevar una vida agradecida a Dios? A lo mejor nos hace falta algo, a lo mejor tenemos carencias, a lo mejor estoy pasando por alguna enfermedad, pero que eso no sea un impedimento para darle las gracias a Dios todos los días por nuestras vidas, porque Dios es bueno en nuestras vidas. Y aunque a veces no podemos lograr alcanzar lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas y lo bueno que es Dios en nuestras vidas, Dios es bueno todo el tiempo. A veces nos deja pasar por procesos duros, difíciles, pero es por nuestro bien. Acuérdate lo que dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser pasada, tiene que ser probada, como el oro es pasado por fuego, pero es por nuestro bien. De algo yo estoy seguro y te recuerdo, es que Dios no nos va a soltar. Nosotros humanamente en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra debilidad, podemos soltarnos de Dios. Podemos tratar de alejarnos de Dios, pero Dios nunca nos va a soltar. Tenemos la parábola que Jesucristo nos dejó de las 99 ovejas y la oveja perdida. ¿Qué hizo Jesús? Las 99 las lleva a su lugar de descanso y va por la extraviada, y va por la perdida, va por la rebelde, por la que se fue. La encuentra malherida y la cura. Ese es el poder del nuevo pacto en el cual tú y yo estamos. Tenemos esa certeza, esa fidelidad de parte de Cristo, de parte de Dios a nuestras vidas, que Él no nos va a soltar. No va a ser como antes en el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel se alejó de los mandamientos y de las leyes, y entonces cayó en cautiverio y fue dominado por el imperio sirio, por el imperio babilónico, por los romanos. Dios no nos va a dejar. Dios va a estar siempre con nosotros. Pero eso es gracias al nuevo pacto que tú y yo tenemos ahora en Cristo. Por eso yo creo que siempre es bueno recordar que tú y yo debemos de llevar una vida en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en nuestras vidas. Este nuevo pacto, este nuevo culto es para siempre. No es como el viejo, que era un terrenal, que era algo pasajero, que era algo que iba a acabar. Versículo 2, ahora nos va a describir un poco más acerca de este santuario, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Ahora nos está hablando, nos va a hacer referencia a este tabernáculo. El tabernáculo, para poder entenderlo un poco mejor, pues era como este edificio que se ha elevado para poder reunirnos y para poder congregarnos. Y este tabernáculo o el templo estaba dividido en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Te acuerdas cuando tenemos en diciembre, cuando tenemos el drama de Jesús? ¿Qué ponemos? Unas cortinas. Algo semejante era así el tabernáculo, el lugar santo, y después habían unas cortinas gruesas, un velo grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santo nos dice, porque en el tabernáculo representa el lugar donde Dios estaba, donde su presencia estaba, donde moraba Él, donde su poder estaba. Nos dice en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro. Ese candelabro que se nos habla en los Pentateucos, en Éxodo, en Números, que Dios mandó a hacer a Moisés, y que le dice que tenía que ser tal y como Dios le estaba diciendo a Moisés. Este candelabro daba luz en el lugar santo. Era un foco que estaba como un tipo de foco, una lámpara que estaba en medio, que daba luz al lugar santo. ¿Eso qué puede llegar a representar? Pues en aquel tiempo la dirección de Dios. Hoy en nuestras vidas, ¿quién es nuestra dirección? ¿Quién es nuestra luz? Cristo. El Evangelio de Juan, cuando nos describe al Verbo hecho carne, nos habla que Jesús vino
en forma o simbolismo de luz, y que las tinieblas no prevalecieron contra la luz de Cristo. Entonces Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestra lámpara. Luego en el Salmo 119 nos habla que lámpara es a mis pies tu palabra, porque la palabra encontramos el testimonio de Cristo. Por eso es que la palabra, las sagradas escrituras, también es luz a nuestras vidas, es luz a nuestra guianza. Si a lo mejor en algún momento tú te sientes confundido, si en algún momento te sientes desorientado, si en algún momento sientes que has perdido la dirección para tu vida, vas a volver a reubicarte cuando tú escudriñes la palabra de Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestras vidas, porque en ella vamos a encontrar a Jesús y sus enseñanzas nos van a dar dirección a nuestras vidas. Luego nos dice que en este lugar santo estaba el candelabro y estaba la mesa. En esta mesa se ocupaba para los panes de la propiciación. ¿Sabes cuántos panes de la propiciación eran? 12 panes de la propiciación. ¿Sabes qué significaba cada pan? Las tribus de Israel. Y también significaban que estos panes que estuvieran en el lugar santo y que fuesen 12 panes, representaban la comunión de Dios con las tribus de Israel. Dios teniendo un pacto con las tribus, Dios teniendo un pacto con el pueblo de Israel, que Él iba a ser su Dios y el pueblo de Israel iba a ser su nación. Estos panes de la propiciación, ¿cómo podemos aplicarlo ahora en nuestras vidas? A lo mejor de una manera más profunda, es que antes el pueblo de Israel era la nación escogida, la nación especial, el tesoro precioso de Dios. Ahora cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas somos especial tesoro ante Dios. Ya no tenemos que ser de la nación de Israel. No tenemos que ser descendencia de alguna de estas 12 tribus para que Dios nos ame. Cada uno de nosotros que ha venido a los pies de Cristo, ahora somos amados por Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos valora, Dios ve por nosotros, así como el buen padre y la buena madre ven por sus hijos. Así Dios ve por nosotros. Y luego vamos al versículo 3 al 5, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura de manera unida a estos versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Puedes tomar tu lugar. Ahora en estos 3 versículos nos describe ya no el lugar santo, sino el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que estaba cubierto por un velo, este velo era grueso para que no se pudiera ver lo que había tanto del lugar santo como del lugar santísimo. En este lugar nos dice que era parte del tabernáculo, y en el lugar santísimo había un incensario de oro, que ahí tenían que poner el incienso, que era agradable para Dios. Dentro de la historia en Éxodo, tú puedes ver que, y dentro de la historia en Levíticos, puedes ver que Dios ordenó específicamente cómo deberían de hacer el incienso. El incienso, pues era el incienso que tú y yo conocemos, más algunos aromas, algunas herramientas, algunas cosillas que aumentaban este incienso. Y en alguna ocasión, unos sacerdotes, en vez de ofrecer el incienso que Dios les había mandado, ofrecieron otro tipo de incienso con otras características y murieron.
Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había establecido al pie de la letra se tenía que cumplir. Si no se cumplía, cuello. ¿Cuántos de nosotros, seamos sinceros en esta hermosa mañana, tarde ya, cuántos de nosotros hemos fallado en algo que hemos conocido en la palabra de Dios? Si viviéramos bajo el antiguo pacto, estuviéramos tú y yo muertos. Estuviéramos ya fritos 20,000 veces de tanto fallar. Pero ahora tú y yo vivimos en un nuevo pacto, en un pacto que es de la gracia. Dios nos tiene misericordia a tal punto que nos dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Porque el pueblo de Israel, y no sé si te acuerdas cuando veíamos la lección del Sermón del Monte, que la vimos los miércoles hace un año, que los fariseos en algún momento llegaron a pensar que pecado era cuando tú realizabas el acto, cuando tú realizabas la acción, cuando tú robabas, cuando tú mentías. Ellos decían, bueno, lo he pensado, pero no lo he realizado, no es pecado. Bueno, he pensado robar esto, pero no lo he hecho, entonces no es pecado. Y entonces es cuando Jesucristo viene y nos habla un poco más específico acerca del adulterio y nos dice que no solamente es pecado cuando realizas la acción, sino desde el momento que tú lo piensas, desde el momento que tú lo meditas y no es algo correcto, estás pecando. Entonces, el pueblo de Israel pensaba, no es pecado hasta que yo lo haga. Pero la realidad es que desde el momento que ellos pensaban en hacer ya cosas malas, ya estaban pecando. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a lo mejor tú y yo a veces pensamos así: mientras yo no realice esta mala acción, no es pecado. Pero desde el momento que tú y yo lo pensamos, desde el momento que nace en nuestro corazón, ya es pecado. Por eso ahora, si hacemos una reflexión, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios, no solamente con nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos? Y viviendo bajo el antiguo pacto, merecíamos ya ser consumidos por la ira de Dios. Pero damos gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Dios nos ve a través de su Hijo Jesús y nos perdona de nuestras malas acciones, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos. Ese es el poder del nuevo pacto. Ese es el poder que hay en Cristo. Que en Cristo tenemos perdón completo, perdón absoluto de nuestra mala manera de vivir. Y te digo esto porque también es una motivación para nosotros. En Apocalipsis, cuando se nos habla del incienso, se nos hace referencia a que son las oraciones de los santos, a que son las acciones de los santos. Entonces, tú y yo estamos llevando simbólicamente un incienso agradable a Dios a través de nuestras oraciones y a través de nuestras acciones. Cuando somos buenos creyentes, cuando somos buenas personas, cuando amamos al prójimo, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando practicamos las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado, tú y yo estamos llevando incienso agradable a Dios. Es decir, Dios se alegra, Dios se complace de lo que tú y yo estamos haciendo. Y llevar una vida en agradecimiento a Dios no es solamente decirle: Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, sino es demostrarlo con nuestras acciones. Llevar una vida en agradecimiento a Dios es llevar una vida práctica de buenas acciones hacia nuestro prójimo, hacia nuestro enemigo, hacia lo que Dios ha establecido
a través de eso tú y yo estamos llevando acción de gracias a Dios, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Esa es una manera práctica de demostrar con hechos que estamos agradecidos con Dios. Yo te invito, yo te animo a que mostremos el amor de Cristo con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Si alguien nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlo. Si alguien procura el mal contra nosotros, tenemos que orar por él, tenemos que buscar su bien. Es lo que Jesucristo nos manda a realizar. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que ser personas que nos amemos, que al ver a alguien necesitado y si está en nuestras posibilidades ayudarle, hay que ser buenos, hay que ser misericordiosos, como Cristo lo ha sido con nuestras vidas. Entonces, este incensario de oro en el cual se quemaba incienso representa y simboliza que tú y yo, con nuestras acciones y con nuestras oraciones, Dios se agrada de nuestras vidas. Y luego, ¿qué más había en el lugar santísimo? Nos dice que estaba el arca del pacto. El arca del pacto era donde moraba de cierta manera la presencia de Dios. Era un arca de pacto, era un tipo como un cajón grande con cubierta, y en el cual había, nos dice en este versículo, que estaba la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto. Pero esta arca del pacto, a lo largo de la historia de los reyes, ¿quiénes podían cargar el arca del pacto? De hecho, el arca del pacto tenía 4 anillos para que por medio de él se metieran unas varas y se cargara donde se tenía que llevar. ¿Quiénes eran los encargados de poder trasladar el arca del pacto? Los sacerdotes. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Quiénes eran los encargados de poder estar en la presencia de Dios, de poder mover de manera la presencia de Dios? Los sacerdotes solamente. Y hasta eso tenían que estar santificados. Y hasta eso, estando santificados, no podían tocar el arca del pacto. ¿Te acuerdas qué pasó cuando David quiso mover el arca del pacto y traerlo a Jerusalén? Nos dice la historia que iban los sacerdotes y que parecía que se iba a caer el arca del pacto, y un sacerdote dijo, o un levita dijo, para que no se vaya a caer la tengo que agarrar. ¿Y qué pasó con él? Murió. Su acción de decir, parece que se va a caer, pues tengo que sostenerla, era buena en cierto sentido. Sin embargo, el arca del pacto, al estar la presencia de Dios, era algo santo, en el cual ningún sacerdote ni ninguna persona es santa para poder estar ante la presencia de Dios. Entonces el arca del pacto era el emblema, era un emblema muy poderoso para el pueblo de Israel, porque al tener el arca del pacto ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios iba a pelear las batallas por ellos. Muchas veces dentro de las guerras, cuando estaban peleando y cuando iban perdiendo, hacían traer el arca del pacto para que Dios les diera la victoria. Y dentro de este arca del pacto estaba el maná que les recordaba a Israel la provisión de Dios hacia ellos en el desierto, pero también les recordaba la rebelión que ellos tuvieron contra Dios por causa de quejarse de que en Egipto estaban mejor. Por eso se guardó parte de este maná para recordarles, Dios estuvo con ellos, no les faltó alimento, no les faltó agua. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. ¿Eso qué nos hace recordar? Que debemos de estar tranquilos. Hoy en día la sociedad, la economía, el gobierno nos dice que todo está mal. La semana pasada el superpeso estaba $1 valía 16 pesos y de repente empezó a valer, ahora $1 vale 18 pesos. La economía mexicana bajó, eso desde luego va a hacer que suban los precios de todo. A lo mejor
trabajamos y lo que nos dan de sueldo no es suficiente y a lo mejor tenemos necesidades, pero recordamos que estamos tranquilos porque Dios va a proveer en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra falta de oportunidad. Dios va a proveer para sus hijos. Así como el pueblo de Israel cargaba el maná en este arca del pacto, tú y yo tenemos que recordar que Dios va a proveer para sus hijos. Que no nos desanimemos, que no nos pongamos tristes, sino que confiemos, que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Dios. Porque nuestro Dios dice en su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él va a proveer para sus hijos. Luego también estaba la vara de Aarón que floreció, reverdeció. Esta vara de Aarón le recordaba su rebelión contra Dios, específicamente la rebelión de Coré, que se armó un grupo y dijo: nosotros también podemos servir a Dios, no solamente Aarón y su familia. Pero Dios escogió a Aarón con un propósito para el servicio. Por eso es que dentro de esta arca del pacto estaba la vara de Aarón, recordando que Dios era el que dirigía sus vidas. ¿Cómo podemos trasladar esto en nuestras vidas? Hay que recordar que Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido un orden, y nosotros tenemos que aprender a respetar y obedecer ese orden conforme a lo que Dios ha establecido para nuestra iglesia, para nuestra familia. Parte de ese orden que Dios nos ha dado, y eso es algo bíblico, y a lo mejor va a sonar un poquito fuerte porque es lo que hoy la sociedad quiere decir que no es cierto, pero Dios ha establecido un orden dentro de la familia. ¿Quién es la cabeza dentro de la familia? Bíblicamente el varón. Y el varón tiene que ejercer esa responsabilidad de una manera adecuada. Y su esposa tiene que apoyar al marido. Eso es lo bíblico, eso es lo que se ha establecido. Dentro de la iglesia, Dios estableció estructuras de hacer iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y de ahí desciende una jerarquía, un tipo organigrama. Y que tú y yo tenemos que aprender a respetarlo, porque no fue impuesto por mí o no fue impuesto por otra persona, sino fue impuesta ¿por quién? Por Dios. Eso era lo que le recordaba al pueblo de Israel la vara de Aarón que reverdeció. Y luego nos dice que dentro del arca del pacto también estaban los 10 mandamientos, que era lo que Dios pedía de ellos. Y se nos dice que al que estuvieran los 10 mandamientos en el arca del pacto era porque es algo importante, y que también les recordaba que eran incapaces de poder cumplir los 10 mandamientos. Dentro de todas las leyes, dentro de todos los estatutos, dentro de todos los mandamientos, estos 10 mandamientos que se nos hablan en Éxodo siguen vigentes en nuestras vidas. ¿Por qué siguen vigentes en nuestras vidas? Porque lo encontramos en las enseñanzas de Jesús. Cuando en algún momento a Jesús se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el resumen de la ley y de los profetas? Y Jesucristo dijo que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y que amemos a nuestro prójimo. Jesús dijo: en eso se cumple la ley y los profetas. Y tú y yo, si nos vamos a los 10 mandamientos, encontramos que los primeros 4 mandamientos nos están diciendo cómo tú y yo podemos amar a Dios, y los 6 mandamientos restantes nos están diciendo cómo tú y yo podemos amar a nuestro prójimo. Por eso es que estos 10 mandamientos hoy en nuestros días siguen presentes, siguen vigentes en nuestras vidas. Además, Pablo, a lo largo de sus cartas paulinas, hace mención de estos 10 mandamientos. A diferencia de la comida, a diferencia de la ropa,
A diferencia de los utensilios que se hablaba en el Antiguo Testamento, eso ha pasado. Eso ya no tiene más validez en nuestras vidas. Pero estos 10 mandamientos sí. Porque en estos 10 mandamientos encontramos lo que Jesús dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Son importantes recordarlos. Es importante entender estos 10 mandamientos. Es importante vivir estos 10 mandamientos, que son nuestras leyes morales que nos deben de regir como creyentes. Y después nos dice en este versículo: y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto, y en esta tapa, en este propiciatorio, nos dice que en esta era rociada la sangre de la propiciación, la sangre del perdón. O sea, el sumo sacerdote hacía el sacrificio en el lugar santísimo y rociaba con la sangre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto. ¿Por qué? Tiene un simbolismo para el pueblo de Israel, porque Dios, representada en el arca del pacto, santo, puro, y externamente personas que eran pecadoras, que necesitaban elevar sacrificio para ser perdonadas. Entonces nos dice un versículo que nadie puede ver cara a cara a Dios y vivir. Entonces el arca del pacto y el sumo sacerdote, viéndose cara a cara, si seguimos este simbolismo de que nadie puede ver a Dios y va a vivir, el sumo sacerdote al estar enfrente del arca del pacto iba a morir, porque era una persona pecadora, y entonces hacía el sacrificio, rociaba la sangre del cordero para perdón de pecados, y era una forma de parar la ira hacia el sumo sacerdote y hacia el pueblo. Por eso es que en la tapa del arca del pacto se rociaba la sangre del cordero para calmar, para apaciguar la ira de Dios, porque el sumo sacerdote había entrado al lugar santísimo. Versículo 6: y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y una vez vuelve ahora a mencionar el lugar santo. ¿Quiénes sirven en el lugar santo? Los sacerdotes. ¿Quiénes estaban a cargo de cambiar los panes de la propiciación, de poner aceite a la lámpara? Los sacerdotes, los que eran descendientes de la familia de Aarón, no los levitas, porque los levitas eran todos aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. ¿Quiénes servían en el lugar santo? Los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes. Entonces, aquí nos está hablando, y a lo mejor voy a ser un poco respetuoso con estas palabras, pero dentro de las 12 tribus de Israel, solamente Dios escogió a la tribu de Leví para poder servir. Y dentro de esta tribu de Leví, Dios escogió a la descendencia de Aarón para poder servir en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Había de alguna manera una exclusión de las demás personas. No todas tenían el privilegio, no todas tenían la oportunidad, no todas tenían el derecho de servirle a Dios. Ese era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto que estamos en Cristo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir a Dios. Cada uno tiene la oportunidad de entrar ante la presencia de Dios para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Eso es algo bien bonito, porque en el Antiguo Testamento, si tú tenías el deseo de servir, pero no eras de la tribu de Leví, pero no eras de la familia de Aarón, no podías servir. Hoy en día, si tú tienes ese deseo de poder servir, tú puedes servirle a Dios. Dios ahora, gracias a Cristo, y nos dice Pedro que todos somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios.
Ahora le pertenecemos a Dios. Luego Pablo dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, que todos somos uno en Cristo. No hay exclusión de personas como en el Antiguo Testamento. Y no es porque Dios sea malo y quiera excluir a las personas, pero es que Dios quería mostrarnos la importancia del nuevo pacto que ahora tenemos ¿en quién? En Cristo. Todos podemos servir, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene más habilidades hasta el que no tiene ninguna. Todos podemos servir. Y eso es algo que me alienta, porque yo soy una persona imperfecta, no tengo muchos talentos. A lo mejor puedo impresionarte la primera hora que me conoces, pero después te vas a decepcionar de mí. Pero es Dios el que nos ayuda a seguir adelante. Es Dios el que nos da la oportunidad, es Cristo el que nos da la oportunidad de poder servirle. Es Dios el que nos capacita. Dios no busca al que ya está capacitado. Dios no busca al que ya ha forjado sus dones y sus talentos y su ministerio. Dios busca un corazón dispuesto, y Dios prepara la vida. Dios le da dones y Dios le da ministerios a esa persona que quiere servir. Por eso muchas veces cuando hablamos con los hermanos y decimos, es que puede servir, los hermanos se limitan y dicen, no, es que no estoy preparado. Pero lo que no entendemos es que durante ese periodo de servicio es cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos da las fuerzas, las energías, el don, el talento para poder servir en la iglesia. Porque los dones y los talentos no dependen de nosotros, sino es de Dios, es del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es posible gracias al nuevo pacto en el cual estamos ahora en Cristo. Y eso es un motivo más para llevar una vida en agradecimiento a Dios. Y estos sacerdotes, solamente los sacerdotes podían servir en el lugar santo. Y luego nos dice el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. En el lugar santo, los sacerdotes servían diariamente, cambiando los panes, poniendo aceite a la lámpara. Pero en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cuántas veces al año? Una. Y el lugar santísimo representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios por el arca del pacto. Entonces el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, y cuando entraba tenía que ofrecer un sacrificio por él y por el pueblo. Entonces nos está hablando de que Dios había escogido a los sacerdotes, Dios había establecido al sumo sacerdote para que tuviera comunicación con él, pero esa comunicación era una vez al año. Ahora tú y yo en Cristo tenemos comunicación diaria con Dios. No tenemos que esperar cada año para venir ante la presencia de Dios. Dios está en nuestras vidas, hermanos. Dios mora en nosotros. Esto es gracias al nuevo pacto que tú y yo tenemos por medio de Cristo. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Ya estamos por terminar. Versículo 8 y 9 dice la palabra del Señor: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo del presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Puedes tomar tu lugar. Ahora, todos estos mandatos, todos esos estatutos que se habían establecido en el antiguo pacto no eran suficientes para traer un cambio en el interior, que es cuando hace referencia a no pueden hacer perfecto a alguien. Había un velo, había una cortina gruesa
que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. ¿Por qué te hago mención de esto? Porque nos dice en este versículo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, el camino a la presencia de Dios. Porque que tú dejaras de comer cosas impuras, que tú te vistieras de una manera correcta conforme al Antiguo Testamento, que tú elevaras ciertos sacrificios conforme al Antiguo Pacto, no te acercaba a Dios. Era un cambio externo, pero para que tú y yo nos acercáramos a Dios necesitábamos un cambio interno adentro de nosotros. Entonces viene Jesús y nos enseña el verdadero camino al Padre. Nos enseña cómo tú y yo podemos reconectarnos ante Dios, cómo tú y yo podemos llegar ante la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Si quieren venir al Padre, tienen que venir a mí. Ahora con Cristo, este camino al lugar santísimo, este camino a la presencia de Dios, se nos ha revelado, se nos ha descubierto. Ese camino es Cristo. Por eso Romanos nos dice que aquel que confiese con sus labios que Jesús es su Señor y que Dios le levantó de entre los muertos va a ser salvo, hablando de tener una comunicación, una reconciliación con Dios. Para que tú y yo lleguemos al Padre, tenemos que venir a Cristo, y Cristo nos va a llevar a Dios. Y me encanta cómo empieza este versículo 8 diciendo: dando el Espíritu Santo a entender. Porque en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba por algún tiempo en ciertas personas, como en Sansón. ¿Sabes qué le daba fuerza a Sansón? No era su larga cabellera, era el Espíritu Santo que reposaba en él. ¿Sabes por qué los profetas profetizaban y tenían comunión con Dios? Por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente estaba por un tiempo en ellos. Cuando Cristo viene y nos enseña el camino hacia el Padre, nos deja su Santo Espíritu. Por eso es que es importante ver cómo funciona la Trinidad, porque para poder reconectarnos con Dios necesitamos a Cristo, pero en ese lapso de poder llegar a Dios está el Espíritu Santo también jugando un papel importante en reconectarnos con Dios. Por eso es que la Trinidad tiene armonía, la Trinidad es armónico. Ambos funcionan al mismo tiempo, pero también de una manera individual. Cristo nos ha mostrado el camino dándonos al Espíritu Santo, porque en Romanos nos dice que nuestro espíritu clama a Él. Y algo bien interesante que nos habla en el Evangelio, en los Evangelios, en Mateo, que ¿qué sucedió cuando Jesús murió? Y lo veíamos hace 2 domingos, hace 3 domingos. Hubo un temblor, y en el templo de Jerusalén,
porque hay poder en Cristo. Tú y yo tenemos poder en Cristo. A lo mejor yo no sé por qué situación podamos estar pasando en este momento, pero hoy en esta tarde hemos recordado que tenemos poder en Cristo, que Cristo puede librarnos de alguna enfermedad, que Cristo puede librarnos de algún problema, que Cristo puede librarnos de alguna situación familiar. Hay poder en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña: muévete, y se moverá. Tenemos que tener fe en este nuevo pacto, fe en Cristo, porque en Él lo tenemos todo. Ese es el poder de este nuevo pacto que tú y yo tenemos en Cristo, que ahora tenemos entrada, que ahora tenemos acceso ante Dios para hallar oportuno socorro para nuestras vidas, gracias a Cristo. Versículo 10: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, leyes, acciones que traían un cambio en el exterior, pero no tenían poder para cambiar el interior. De nada servía que las personas se abstuvieran de comer cosas impuras si adentro de ellas no cambiaban. Ahora en Cristo tú y yo hemos cambiado. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar ya con estos últimos dos versículos, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Puedes tomar tu lugar. Cristo cambió todo en nuestras vidas. Cristo nos dio el poder, nos dice en este versículo: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes no terrenales, sino de los bienes, que nos dice, de los bienes venideros, de los bienes eternos, de los que van a durar para siempre, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Porque Dios, habiéndose encarnado, habiéndose hecho hombre, Cristo ofreció su cuerpo, ofreció ese tabernáculo. Y no solamente eso, sino nos dice más adelante: no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque Cristo es el creador de todo. Todas las cosas subsisten, fueron creadas gracias a Cristo. Y nos dice el versículo 12: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús, y aquí podemos entender la importancia de cuando tú y yo hacemos a comunión o recordamos la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, que simboliza ese cuerpo que fue maltratado. Pero ahora, conforme a Hebreos, el cuerpo de Cristo significa el tabernáculo que fue ofrecido. Cristo como tabernáculo fue ofrecido en sacrificio, su sangre fue sacrificada para nuestra expiación de nuestros pecados. Y te acuerdas que el sumo sacerdote terrenal tenía que ofrecer sacrificios para el pueblo, ¿y para quién más? Y para él mismo. Jesús, siendo el sumo sacerdote de las cosas venideras, ofreció su cuerpo, ofreció su sangre por perdón de pecados. ¿De quién? Tuyos y míos, de la humanidad. No por él, porque él era perfecto, porque en él no había mancha, porque en él no había pecado, porque él no era como tú y como yo. Por eso es que el sacrificio de Jesús es tan poderoso, que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ese es el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sino por su propia sangre entró una vez
para siempre en el lugar santísimo. No como el sumo sacerdote terrenal, que mientras estuviera vivo, cada año tenía que entrar al lugar santísimo. Jesucristo murió solamente una vez y para siempre por nosotros. Y ese sacrificio tiene un poder grande que no caduca, que no cambia, que no pierde validez, sino que está presente hasta por la eternidad. Por eso en Apocalipsis, cuando se nos habla de los sellos y Juan se pone triste porque no hay nadie que pueda abrir los sellos, el ángel le dice: tranquilo, porque el cordero inmolado, él es digno de abrir los sellos. Y cuando dice cordero, nos está haciendo referencia a eso. El cordero, Jesús, que pagó el precio por nosotros, él tiene el poder, la autoridad de abrir los sellos, porque el sacrificio de Jesús tiene validez por toda la eternidad. Ese es el poder de Cristo. En esta vida las cosas muchas veces son pasajeras, muchas veces terminan, muchas veces acaban, pero Cristo, el poder que hay en Cristo nunca va a acabar, va a ser para siempre. Por eso podemos estar confiados, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él va a permanecer. Lo veíamos en parte de su carácter de Dios, parte del carácter de Cristo, que Él es inmutable, que no hay sombra de variación en Él, que no hay cambio en Él, que Él permanece para siempre, que Él es eterno. Entonces, gracias a Cristo cambió todo. El sumo sacerdote de las cosas venideras, de las cosas eternas, dando su cuerpo como el mejor tabernáculo, como el mejor lugar, como la presencia de Dios, dando su vida por nosotros. Y Cristo entró al lugar santísimo, sacrificando su vida por nuestra redención. Y quiero terminar en esta tarde leyendo 1 Corintios, y quiero que me acompañes, y con este versículo terminamos. Esta es una pregunta que Pablo le hace a los corintios, y es una pregunta que también nos hace reflexionar, para que tú y yo comprendamos el poder del nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Invitar a que te pongas de pie cuando lo hayas encontrado. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Todos juntos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le está recordando a los corintios: ahora en Cristo el tabernáculo ya no está en un lugar específico. La presencia de Dios ya no está en el tabernáculo, ya no está en el lugar santísimo, ya no está en el arca del pacto. Ahora en Cristo la presencia de Dios está ¿en dónde? En nosotros. Y si la presencia de Dios está en nosotros, grandes cosas pueden suceder. Grandes cosas pueden suceder en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra dolencia, porque la presencia de Dios está en nosotros, porque el poder de Dios está en nosotros. Mira lo grande que es esto. Si nos dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios y vivir, gracias a Cristo, la presencia de Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros estamos vivos? Eso es gracias al pacto que tú y yo tenemos en Cristo. Y en esta hermosa noche quiero invitarte a que le demos gracias a Dios, a que tomemos un momento para decirle a Dios y mostrarnos tal y cual somos a Dios. Dios nos conoce como somos, Dios sabe por lo que estamos pasando, pero también se nos dice que tú y yo tenemos que decirle a Dios por qué estamos pasando. Y yo creo en esta hermosa tarde que Dios es tan bueno y misericordioso en nuestras vidas, que va a obrar a favor nuestro,
que Dios nos va a dar la solución en medio de nuestra confusión, nos va a dar la dirección en medio de lo perdido que podamos estar, que Dios va a traer sanidad en medio de la enfermedad, que Dios va a traer prosperidad en medio de la incertidumbre económica, que Dios va a traer alimento a nuestras casas, porque tenemos un Dios de poder, un Dios que no solamente está aquí al lado nuestro, sino un Dios que está en nosotros. Pero eso es gracias ¿a quién? A Cristo, a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar en esta hermosa tarde y me gustaría que le digas a Dios cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades. Y yo creo que Dios va a obrar a favor nuestro en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Padre. Venimos ante tu presencia en esta hermosa tarde, sabiendo que ahora tenemos entrada, sabiendo que ahora tenemos acceso, gracias a Cristo, ante tu presencia, que no necesitamos ser sumos sacerdotes, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha pagado el precio para nuestra entrada ante ti, Señor. Y ahora podemos entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Y en esta hermosa tarde, Señor, venimos tal y como somos ante ti, Señor. Escudriña nuestros corazones, escudriña nuestra mente, escudriña nuestro ser. En esta hermosa tarde, Señor, a lo mejor venimos con cargas, a lo mejor venimos afligidos, a lo mejor venimos enfermos, a lo mejor venimos desanimados, a lo mejor venimos sin dirección, sin ganas, confundidos, perdidos, Padre. Pero en esta hermosa tarde entramos ante tu presencia para hallar socorro, para hallar pronto auxilio para nuestras vidas. Yo te pido, amado Padre, que en esta tarde tú trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú nos ayudes con nuestros problemas. Jesucristo nos dijo que echáramos en Él nuestro yugo y nuestras cargas, que Él nos daría paz. Y en esta hermosa tarde, Señor, llevamos ante ti, Padre, nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestra aflicción, nuestra incertidumbre, nuestra debilidad. Las ponemos en tu mano, sabiendo que tú vas a cargar con ellas y que tú las vas a desechar, sabiendo que tú vas a traer tranquilidad y paz a nuestras vidas, sabiendo que tú vas a responder conforme a tu voluntad a nuestras vidas, sabiendo que tú vas a saciar, a suplir nuestras necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que al hermano que está pasando por tristeza, tú le des paz y alegría, que le des un gozo pleno en ti, Señor. Al hermano que le está faltando los ánimos, yo te pido que tú le animes, que le des la fuerza, le des el gozo para poder seguir adelante. A los hermanos que a lo mejor están pasando por problemas económicos, yo te pido, Señor, tú siendo el dueño del oro y de la plata, el creador de todo, yo te pido que tú bendigas, Padre, sus vidas, que tú pongas alimento en su mesa, que tú pongas, Señor, esa bendición tuya en su trabajo, con su familia. Al hermano que está pasando por alguna enfermedad, Señor, yo te pido que tú restaures su cuerpo, restaures su vida conforme a tu voluntad, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Y nos llenamos de gozo y de alegría sabiendo que tú estás en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que tú puedes restablecer, que tú puedes regenerar cada célula, cada organismo de nuestro cuerpo, que tú puedes darnos vida y vida en abundancia, que tú puedes darnos energía, gozo, que tú puedes restaurar nuestras vidas, porque tú estás en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, por los hermanos que a lo mejor están pasando por un tiempo de incertidumbre, por un tiempo de confusión. Guíalos, dales dirección,
para poder seguir adelante conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia sigan en nuestras vidas como hasta ahora. Danos de tu amor, de tu gracia, de tu fuerza para poder seguir adelante, Señor. Al que está débil, fortalece su vida, fortalece su mente, su ser, su corazón. Ayúdanos a seguir adelante, porque esta vida que tenemos por delante, porque esta carrera que tenemos por delante, solamente la podemos lograr bajo tu bendición, bajo tu dirección, bajo el poder de Cristo. Ayúdanos, Padre, a correr la carrera con paciencia, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, amado Padre, en esta hermosa tarde. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Danos de tu gracia y de tu fuerza para poder seguir adelante. Gracias, Señor, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel en nuestras vidas. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.